antes de recibir el Espíritu Santo era muy vacía. Yo tenía muchos miedos, tenía mucha incertidumbre sobre mi futuro, sobre quién era yo realmente, a pesar de que tenía yo 8 años prácticamente dentro de la iglesia, tenía una idea de lo que era Dios, creía que lo estaba sirviendo de la manera correcta porque pues era una buena persona, no le hacía mal a nadie y tenía la intención de querer hacer las cosas bien, pero con Dios no es suficiente tener la intención, ¿no? Al momento de que vinieron las pruebas, al momento de que yo tuve que tomar decisiones importantes en mi vida, pues mi naturaleza y mi carácter y todos esos miedos y esas inseguridades pues dieron frutos, ¿no? Me aparté de la presencia de Dios y pues las cosas se pusieron peor, ¿no? Mi vida sentimental estaba mal, ahora yo era madre soltera y pues vienen muchos miedos como a mi corta edad, cómo voy a poder educar a mi hija, qué va a ser de mí y era un temor muy grande. Además de esto, los pensamientos de suicidio que tuve durante mi adolescencia y había logrado vencer comenzaron a regresar porque yo no veía ningún futuro para mí. Yo tuve muchos momentos de depresión, inclusive comencé a sentir presencias dentro de mi casa. Y era muy preocupante porque pues yo veía a mi hija chiquita y yo decía, ¿qué vida le espera, no? En alguna ocasión, en una discusión que tuve con mi expareja, comenzamos a pelear, a discutir y pues yo viendo un poco esa situación decía, es que yo esto me lo merezco, ¿no? Porque yo decidí estar aquí. Y me acuerdo que agarré a mi hija, la fui a dejar a la habitación, fui a la cocina, agarré un cuchillo y me metí al baño y me iba a cortar las venas. Y en ese momento doblé mis rodillas y le dije, Señor, si aún crees en mí y quieres darme una oportunidad, ayúdame a salir de aquí. Se presenta la oportunidad de participar del ayuno de Daniel. Fue un ayuno muy especial. Los propósitos que se hicieron fueron muy lindos, hubo veladas, pero yo estaba en esta constante búsqueda de querer descubrir qué era lo que había salido mal antes, qué era lo que me había faltado, ¿no? ¿Qué más tenía que hacer aparte de esa intención de querer conocerlo? Y oraba mucho, oraba en las madrugadas, oraba de mañana, oraba de noche, preguntando eso, ¿qué necesito cambiar? Me aislé totalmente de la información secular, películas, televisión, todo el contenido que trataba yo de ver era buscando esas respuestas, ¿no? Entonces entraba a los blogs de las redes sociales de la iglesia, leía la Biblia, iba a las reuniones con ese propósito de ir y escuchar qué era lo que yo tenía que hacer o abandonar o cambiar para recibir ese gran regalo que era la presencia de Dios en mi vida. Durante estos 21 días del ayuno de Daniel yo coloqué toda mi fuerza. Mi único pensamiento, mi único objetivo era tener un encuentro con Dios y todo lo que yo hacía era en base a eso. Las oportunidades que tenía las aprovechaba al máximo. Y fue muy edificante, comencé a darme cuenta que tenía que perdonar. Entonces busqué la forma de contactar a algunas personas con las que tenía este rencor y pedí perdón. A pesar de que no sentía las ganas de perdonar, sabía que lo tenía que hacer y lo hice. Y para mi sorpresa, pues recibí también el perdón del otro lado, ¿no? Yo busqué la forma de cambiar eso que Dios me iba guiando, ir abandonando, olvidarme un poco de lo que había dejado yo atrás para poder tener esa oportunidad de ser una persona nueva. El día que tuve mi encuentro con Dios y recibí el Espíritu Santo fue un domingo por la mañana en la reunión de las 10 y fue un momento muy especial. Buscar palabras para describirlo es imposible. Yo solo sé que a partir de ese día mi vida cambió, yo cambié. Yo suelo decir que mi ADN cambió por completo. Los miedos se fueron, toda esa incertidumbre sobre quién era y qué iba a ser de mí desapareció porque hoy sé que Dios está conmigo. Logro tener el discernimiento y sobre todo creo que es algo muy importante que uno logra ser independiente. Y no solo independiente financieramente, ¿no? Sino sin importar qué penumbroso sea el camino, sin importar las circunstancias que nos rodean, uno logra tener esa conexión con Dios y sabe qué decisiones tomar. Mi carácter cambió, dejé de ser depresiva,
Hoy tengo la oportunidad de poder ayudar a otros jóvenes que a lo mejor están pasando la misma situación que yo pasé y saberlos cómo guiar y que sepan que realmente los entiendo porque yo pasé ese mismo camino, ¿no? Y es muy gratificante poder que esas malas experiencias sirvan hoy para que otras personas tengan la oportunidad que yo tuve, que es tener un encuentro con Dios.